Bolsonaro, el resultado de las elecciones en Brasil, ¿qué evaluación hace? ¿Cómo es posible que arrase frente al partido de Lula? Es una pregunta fundamental. Yo creo que primero estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo y el país más importante de América Latina. ¿Por qué digo esto, Amalia? Porque se está produciendo una ola de populismos de extrema derecha, xenófoba, racista, con absoluta falta de respeto para la igualdad de género, etcétera, etcétera. No solamente en el Brasil, sino en muchos países del Asia, el caso de Duterte en Filipinas. Hay en Europa un movimiento muy intenso, sin ir lejos, el primer ministro austriaco está también en este momento vinculado con la extrema derecha. Por lo tanto, Bolsonaro responde a una corriente de populismo radical de derecha extremadamente peligrosa. Segundo, el gran drama que vive América Latina, y lo ha vivido Brasil específica y especialmente, es el vinculado a la corrupción. Y la respuesta de la ciudadanía al tema de la corrupción se ha vinculado con el rechazo a los partidos políticos. Y uno de los más importantes partidos políticos del Brasil es el PT. Pero además ese rechazo a los partidos políticos tiene que ver con la idea del outsider, que sería en inglés el que está fuera de juego y que está fuera de los partidos políticos y que tiene un discurso a lo Trump. Me había olvidado del más importante populista de derecha que está gobernando nada menos que el país más importante del mundo. Por lo tanto, es primero una preocupación, pero segundo, una comprensión de que los fallos de los partidos políticos y el nivel muy significativo de corrupción están generando respuestas que están yendo por el lado que uno no esperaba. No esperaba la posibilidad de una acción como la de Bolsonaro. Yo todavía tengo la esperanza de que ese 45% que ha conseguido en las elecciones sea su tope y que no pueda conseguir los 5 puntos y un poquito que necesitaría para ganar la segunda vuelta, pero es una esperanza. Si parece, a pesar de su esperanza, que Bolsonaro podría ser el próximo presidente del Brasil, y con ese facho hay que negociar el gas. ¿Qué le parece? Me parece una pregunta complicada. Por cierto, eso le va a tocar al presidente Morales, porque como tú sabes, Amalia, el año 2019, cuando él todavía siga siendo presidente, se tiene que renegociar el contrato del gas con el Brasil. Va a ser muy complicado porque además me da la impresión de que no va a haber una sintonía, aunque uno nunca sabe, a veces los extremos se tocan. Pero en este caso la pregunta es pertinente. Va a ser, si gana Bolsonaro, con él, con quien Bolivia y en particular el gobierno del presidente Morales va a tener que negociar el nuevo momento del gas boliviano que termina en 2019, a mediados del 2019. Algunas, no sé si en plural, pero una en particular, una plataforma en Bolivia, tiene un vínculo político con Bolsonaro, son los, parece, más radicales defensores del 21F y también los opositores a su candidatura. ¿Cómo lidiar con la ultraderecha en Bolivia? ¿Es preocupante? Todo movimiento ultra es preocupante de sí, porque muestra intolerancia, muestra la imposibilidad de cualquier tipo de negociación y muestra siempre la tendencia a acercarse a la violencia en cuanto aquello que defienden no es aceptado por el conjunto de la ciudadanía. Dicho esto, creo, y creo que no me equivoco, que los movimientos ultras son francamente minoritarios en el país. Yo creo que Bolivia tiene, en términos generales, en su ciudadanía, posiciones que están, si se pudiera utilizar, tengo dudas sobre los términos izquierda y derecha, más hacia el centro izquierda que hacia cualquiera de los extremos. ¿Quién es el pasado en el país? ¿Usted, Evo Morales? Las dictaduras militares ahora reivindicadas por Bolsonaro. ¿Quién es el pasado? Cuando se habla de pasado hay que hacer un distingo muy importante, Amalia, que es el concepto a veces equívoco de lo cronológico. Desde el punto de vista cronológico, podrías decir que una persona que tiene más de 50 años es parte del pasado, o más de 60 años es parte del pasado, y probablemente algo de verdad hay en ello. Podrías decir, todos aquellos que en un punto de quiebre, vamos a decir 2003 o 2006, que estuvieron en política o que estuvieron en acción sindical antes de ese periodo son el pasado. Y eso sería incorrecto, porque aquí no estamos haciendo una evaluación de presente, pasado y futuro cronológico
cronológica, sino en función de la propuesta que tienes, de lo que has hecho y de las posibilidades de oferta de futuro que tú tienes. ¿Quién es el pasado? Aquel que no tiene la capacidad de entender el presente y proponer un futuro distinto. Y en ese sentido no me cabe la menor duda de que el gobierno del presidente Morales y el propio presidente son el pasado. Son el pasado porque hicieron lo que tenían que hacer. Muchas cosas muy mal, muchas cosas regular, algunas cosas bien, y algunos cambios trascendentales que son significativos y que no tiene uno por qué no reconocer. Algo que me parece clave aquí, Amalia, es establecer el distingo entre lo que es una campaña política en la que tú tienes que enfrentarte con alguien, pero la descalificación por la descalificación a mí no me gusta. En ese sentido, creo que el gobierno del presidente Morales y él mismo es pasado. Bolsonaro y el caudal electoral 46%, creo que, ya no me acuerdo la cifra, pero es escalofriante, 40 millones de ciudadanos del Brasil han votado por él. Es evidente que es un voto castigo al partido de Lula, a la corrupción, en fin. ¿Espera usted un voto castigo en Bolivia? Más allá de lo que yo espere, es un hecho objetivo. Hay obviamente un voto castigo. En toda elección hay un porcentaje de voto castigo porque hay un porcentaje de la población que considera que debe decirle no a quien ha gobernado. Ahora, el voto castigo tiene diferentes matices y en el caso de Bolivia estamos viviendo una polarización muy importante. Hay una polarización que inevitablemente llevará al voto castigo, pero espero que seamos capaces de lograr un voto propuesta que tiene que ver con una combinación. Por supuesto que cuando me presento como candidato creo que un elemento clave, es decir, la candidatura del presidente Morales es ilegal. Y el voto castigo más importante para el presidente Morales debe ser aquel que le diga: usted no puede, no debe, no tiene el derecho de burlarse del voto popular como lo hizo con el 21 de febrero del 2016. Ahí hay un voto castigo sin ninguna discusión. Pero tenemos que plantear un voto propuesta, un voto que diga: ok, hay vida, hay futuro después del presidente Morales.